Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente. Estamos estudiando el libro de Daniel y hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 3. Antes de hacerlo vamos a pedirle a Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Querido Padre de amor, bendito, alabado y glorificado seas. Te damos gracias por la vida, por tu amor, por el sacrificio de tu Hijo amado, por tu Santo Espíritu y por la luz que nos das en tu santa palabra para guiarnos a través de las cosas que han de venir. Pedimos que nos ayudes a entenderlo para la gloria tuya y a ponerlo en práctica también. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar en el capítulo número 3, quiero compartir con ustedes un pequeño poema, prosa. Tal vez la rima y la métrica no estén tan allá, pero hice este pequeño poemita que quiero compartir con ustedes. Se llama Manos Benditas, refiriéndose a las manos del Señor Jesús, por supuesto. Dice, preciosas manos de mi Salvador, sus manos eran las de un trabajador, manos fuertes y callosas que podían a Pedro levantar cuando en el mar se hundía, manos que no temían al leproso tocar, manos benditas donde el pan se multiplica, que la fiebre quitan, que al muerto resucitan, que al mar aquietan y al viento calman, que en su trabajo aquí en la tierra la lengua del mudo desataron, los oídos del sordo destaparon, los ojos del ciego iluminaron y a los cautivos del diablo libertaron. Y cuando el mal termine y el pecado cese y no haya más dolor, ni lloro, ni muerte, y con ella se enjugue él todas nuestras lágrimas y en inmortal gozo le alabemos, esas manos tan preciosas que por nos fueron heridas y donde estamos esculpidos, serán su gloria y nuestra dicha, pues le preguntarán, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y él dirá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Bueno, ojalá que el toque del Señor Jesús alcance nuestras vidas también. Que podamos decir como la mujer aquella con la enfermedad, si tocares solo el borde de su manto, seré sana. Así nosotros, con un toque del Señor Jesús, podemos ser sanos también. Muy bien, el libro de Daniel, que es el que estamos estudiando, es un libro básicamente profético. Hay capítulos en los que se presentan algunas profecías, literalmente hablando, y otros capítulos en los que no se presentan profecías. Sin embargo, aún los capítulos en donde no se presenta una profecía, como este capítulo número 3 que vamos a estudiar ahora, nos ejemplifican algo del drama o de la experiencia que han de vivirse en los últimos días también. Eso es particularmente cierto de este capítulo 3. Aunque no es un capítulo profético, por así decirlo, en cuanto a que presente una profecía, los acontecimientos allí descritos demuestran o ilustran la manera en que van a cumplirse algunas de las profecías que están aquí mismo escritas. Así que sin más, vamos a entrar en la lectura y conforme vamos leyendo vamos a hacer algunos comentarios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Si recuerdan bien ustedes, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, que era un sueño profético, Dios se lo había dado. Y el único que Dios pudo revelarlo fue Dios a través del profeta Daniel. Porque al rey se le había olvidado el sueño, mucho más su interpretación. En ese sueño, el rey había visto una gran imagen cuya cabeza era de oro, sus brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, que representaba la sucesión de imperios a partir de la época de Daniel, ¿verdad? Que estaban ahí. La cabeza representaba a Babilonia, la cabeza de oro. Los brazos y el pecho representaban a los medos y los persas.
Los muslos y el vientre representaban a Grecia, las piernas de hierro representaban a Roma, el imperio romano, y los pies, en parte de hierro y de barro, representaban a los reinos divididos que salieron después del imperio romano, la Roma dividida. Entonces, y después venía una roca, la parte más importante del sueño, venía una roca que golpeaba, cortada no con mano, venía del aire y golpeaba la estatua en los pies de hierro y de barro y desmenuzaba todos los otros materiales. Y esa piedra se hacía un gran monte. Y eso representa la venida del Señor Jesús en gloria para establecer su reino en el proceso que eso va a llevar. Que hemos estudiado algo de eso cuando hablamos acerca de el milenio y hablamos acerca de la resurrección y hablamos acerca de la venida del Señor Jesús. Los insto para que busquen todos esos temas en los que hemos hablado de estas cosas acerca de la venida del Señor Jesús. Pero de todas maneras, el rey tuvo ese sueño y ahora se le ocurre hacer una imagen junto con sus consejeros, ¿verdad? Hacer una imagen como la del sueño. Sin embargo, él no quería que hubiese esa sucesión de imperios. Él dijo, no, yo soy Babilonia, yo soy la cabeza de oro y quiero que sea un imperio que dure para siempre. Entonces, en su vanagloria, hizo una estatua de oro. Y aquí nos representa esto la riqueza y la abundancia que había en Babilonia. Imagínense que dice que tenía 60 codos de alto. Un codo son más o menos 45 centímetros o 50 centímetros, podríamos decir 50 para hacerlo más fácil. 60 codos serían 30 metros. 30 metros de alto. O sea, 30 metros, diga que es como un edificio de 10 pisos, calculándole 3 pisos por metro. 30 metros de alto, como un edificio de 10 pisos. Era una imagen gigantesca y su anchura de 6 codos, o sea, 3 metros. Era la figura de una persona alta. Y hecha toda de oro. Eso nos da una idea de la riqueza y la abundancia del imperio babilónico. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, de este evento, de la inauguración de esa estatua, con un costo ingente, ¿verdad? Quién sabe qué millones y millones valdría hoy si el gramo de oro está tan caro. Él mandó llamar a todos los dignatarios de su reino, de todas las provincias, los dirigentes, los gobernantes. Se propuso hacer de esto un magno evento. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Hasta aquí era una estatua, sí, que representaba el orgullo y la vanagloria y todo, pero era una estatua. Dice, el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí ya la cosa se complica, porque pasa de ser un evento público y ahora se convierte en una situación religiosa. Y además de eso se da un mandato para que tengan que arrodillarse de eso. Pues querían primero ahí con la música engatusar y después que todos se arrodillaran y adoraran a esa imagen.
Hemos visto antes que Dios claramente prohíbe eso. Voy a leer de nuevo el segundo mandamiento, porque esto tiene que ver con el segundo mandamiento. Digo de nuevo porque ya hicimos un tema acerca de la ley de Dios en la que vimos con cuidado todo esto. Pero vean ahora nuevamente lo que dice aquí el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20. De paso, el segundo mandamiento es uno de los dos mandamientos más extensos y explícitos de la ley de Dios. Digo dos porque uno es el segundo y otro es el cuarto, como están en la Biblia. Así que si los busca, búsquelos en la Biblia. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento en el versículo 3 de Éxodo 20, y ahora en el versículo 4 viene el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Vean ustedes que el mandato es claro y específico. No tenemos que hacer imágenes de nada de lo que esté arriba en el cielo o que usted crea que está allá en el cielo. En el cielo sabemos que está Dios y están los ángeles. Y muy pocas personas de los que han vivido en la tierra están allá. Sabemos que está Enoc, séptimo desde Adán, que fue transpuesto para no ver muerte. Sabemos que está Moisés, que fue resucitado, según lo explica en el libro de Judas, una cartita antes de Apocalipsis, no Judas el que entregó el Señor Jesús. Está Enoc, Moisés, está Elías, que fue traspuesto en un carro de fuego para no ver muerte, y están las primicias, que son unos que resucitaron cuando resucitó el Señor Jesús y ascendieron con él al cielo. Los ángeles, Dios y esas cuantas personas que sabemos que están ahí. Pero la Biblia nos dice que no debemos hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. O sea, no debemos hacer imágenes. Por supuesto que aquí se está hablando de la adoración. No debemos hacer imágenes, dice, de lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y vean qué explícito que es. No te inclinarás ante ellas. Hay personas que defienden el asunto de las imágenes y dicen, no, es que son ídolos, porque son ídolos paganos y nosotros no tenemos ídolos paganos, sino que son imágenes de Dios. Bueno, pero Dios dice que no las hagas. Aún más, dice que no te inclines delante de ellas. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No, es que nosotros no las adoramos, nosotros nada más las respetamos. Dice, no las honrarás. No honrarlas es no, bueno, primero no hay que hacerlas, porque el mandamiento es claro. No hay que inclinarse delante de ellas, no hay que prenderles velitas, no hay que llevarlas paseando de un lado a otro. La Biblia dice que las llevan en andas porque no pueden andar. Que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan. Eso es cierto de los ídolos paganos, pero también lo es de las imágenes que la gente utiliza hoy en día para postrarse delante de ellas y honrarlas y prenderles velas y todo. Exactamente lo que Dios dice que no hagas. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan sus mandamientos. ¿En cuál lado quieres estar? ¿En los que aborrecen a Dios, en otras palabras, que no guardan sus mandamientos, o los que le aman y guardan sus mandamientos? Que el asunto aquí es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Vos podés decir que amas a Dios, pero si no le haces caso. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, en otras palabras, no me diga que me quiere. Haga lo que yo le digo. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos demonios, hicimos muchos milagros. Y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Porque no es todo el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios está expresamente dicha en sus 10 mandamientos, sintetizada en los 10 mandamientos. Y el segundo mandamiento dice con claridad que no hagas las imágenes, que no te inclines delante de ellas, que no las honres. Más claro, no nos lo puede decir. Y hay una infinidad de textos en la Biblia que nos hablan, Dios claramente diciéndonos que no debemos hacerlas y que no debemos honrarlas, que, que no sirven para nada. Él dice claramente en la Biblia, no tengáis temor de ellas. Porque digamos, a veces usted entra a una pulpería o algo y tienen ahí una imagen, o los chinos tienen una imagen de las suyas, ¿verdad? Como para asustar a la gente, para que no se metan a robar. Pero la Biblia dice, no tengáis temor de ellas, porque no pueden hacer bien, ni para hacer mal tienen poder. O sea, si algo no sirve para hacer bien y tampoco sirve para hacer mal, ¿para qué sirve? Entonces, nosotros debemos meditar seriamente en este asunto. Yo sé que es un tema delicado porque algunos aman sus imágenes, pero Dios dice claramente que no las hagamos, que no las tengamos. No puedes hacer algo para honrar a Dios cuando en realidad estás deshonrándolo a Él. Es que yo quiero hacer una ermita y poner aquí una imagencita. Quiero hacer un altarcito aquí. Pero Dios dice que no lo hagas. Que no te inclines a ellas, que no las honres. Entonces, en vez de estar honrando a Dios haciendo eso, o que tengas la mejor de las voluntades, está haciendo en contra de la voluntad expresa de Dios. Y dice la Biblia que el obedecer es mejor que el sacrificio. No puedes estar haciendo algo que pensar que es un sacrificio. Voy a irme caminando hasta enfrente de la imagen. Pero dice Dios que la obediencia es mejor que el sacrificio. En fin, esta es la situación entonces que se van a confrontar aquí los que estaban ahí parados. Para muchos no era problema, porque ya estaban acostumbrados a inclinarse las imágenes. Pero vean lo que ocurrió. Versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. La Biblia dice que no os postréis delante de las obras de vuestras manos. El asunto es que Dios es eterno, Dios dice, no hay, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Cómo vas a hacer vos algo con tus manos representando a Dios? Inclinarte delante de eso. Es una deshonra más que una honra. Tanto para Dios como para el hombre. Que te estés arrodillando delante de un yeso o de un palo. O una piedra. Piénselo bien. Dice, todos se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 8. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Vean qué interesante este aspecto. Nabucodonosor era un rey. Él tenía potestad sobre sus
siervos, por así decirlo. Pero en este momento él se pone a hacer una ley no civil, sino una ley religiosa. En la Biblia aparece un principio claro, que es la separación de la religión y del Estado. Cuando vinieron por tentar al Señor Jesús y le dijeron, Señor, ¿es lícito darle el tributo a César? Él les pidió que le dieran una moneda. Cuando se la dieron, él les dijo, ¿de quién es esta inscripción en la moneda? Y ellos dijeron, de César. Entonces dijo el Señor Jesús, pues, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, César tiene derecho de las cosas de César, aunque no nos haga gracia. Los impuestos y toda esta cosa, pues, y las leyes que ponen los gobiernos, Dios los ha establecido para que haya un orden en la tierra, ¿verdad? Claro, hay abusos de todas estas cosas y con eso pues no estamos de acuerdo, pero de todas maneras hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vean ustedes que el gobierno no tiene por qué meterse con los asuntos de religión. Los primeros 4 mandamientos en la Biblia se refieren a nuestra relación con Dios. Ahí el gobierno no debería tener nada que ver. A veces se dice cuál es la religión del Estado. En realidad un Estado no debería tener religión. El Estado es una entidad. Una entidad no puede tener religión. El individuo puede tenerla. Vos podés tener tu religión, pero el Estado no. El Estado no debería meterse en los asuntos de la religión. En los primeros 4 mandamientos no. Porque los primeros 4 mandamientos son nuestra relación para con Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen y semejanza de las cosas que están arriba. Bueno, como leímos el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y acuérdate del día de sábado para santificarlo. En esas 4 cosas, el gobierno no debería tener nada que ver, porque es tu relación como individuo con Dios. En los otros sí, porque eso honra a tu padre y a tu madre. Si estás haciendo un abuso contra tus padres, el gobierno puede interferir. No matarás, el gobierno puede interferir. No cometerás adulterio, el gobierno podría interferir en eso. No, porque el matrimonio no es solo una entidad cristiana, sino que también es un acuerdo legal. Entonces hay situaciones dentro del matrimonio que el gobierno puede y debe intervenir, ¿verdad? Aún si hay divorcio, hay un asunto legal en el divorcio. No matarás, no robarás, no mentirás, resumiendo los mandamientos, y no codiciarás. Que quiere decir coger también, porque el codiciar no se queda solo en el codiciar, sino también en apoderarse de las cosas de otros. Entonces, en esos 6 últimos mandamientos el gobierno puede tener injerencia. Pero en los primeros 4 mandamientos no. Y el principio que debe haber es una separación entre la iglesia y el Estado. Por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, cuando se estableció, y que es una nación que se estableció bajo principios cristianos, y podemos ver el progreso que esa nación tuvo. Hoy en día ha habido mucha apostasía de los principios de eso y se ha convertido lastimosamente en un agente promotor de pecado, el gobierno o las instituciones de Estados Unidos, pero fueron establecidas con principios cristianos. La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice, nosotros sostenemos este derecho para que sea evidente en sí mismo, que todos los hombres han sido creados iguales y que tienen ciertos derechos inalienables, o sea, que nadie se los puede quitar, entre los cuales están la búsqueda de la felicidad y el adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Dice que el gobierno no haría leyes en cuanto a la religión para promover una religión específica ni para evitar el libre ejercicio de ella. Parafraseando más o menos lo que dice ahí en esa primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. O sea, se estableció el principio de la separación de la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien por experiencia, los fundadores de esa nueva nación,
lo que había ocurrido en Europa en el pasado. Porque la época del oscurantismo, la época de persecución religiosa, fue cuando reinó la iglesia católica. Yo no estoy hablando mal de los católicos, sino de la institución en sí, mencionando lo que ocurrió en la historia, usted puede buscarlo, no es una cosa que yo esté inventando. Que controlaba los gobiernos, que movían a los reyes para que tomaran leyes y decisiones, para que quitaran a todos los herejes, que eran aquellos en muchos casos que estudiaban la Biblia o tenían una porción de ella o cantaban un canto de alabanza a Dios. Usted puede buscar todo esto en la historia, no estoy inventando nada. Y se establecieron métodos de tortura espantosos y terribles, controlados y manejados por la iglesia. Las herramientas más espantosas que podían prolongar el dolor y la vida al máximo, causando el mayor sufrimiento contra aquellos que no estaban de acuerdo con lo que ellos enseñaban. O sea, una intolerancia. ¿Qué ocurre? Que cuando hay esa intolerancia religiosa, la religión en sí no puede hacer mucho, pero si está respaldada por el gobierno, o si puede influir en el gobierno, entonces se imponen por la ley esas situaciones y eso trae inevitablemente la persecución. Porque va a haber siempre algunos que por una causa u otra o por razones de conciencia no van a estar de acuerdo con las leyes impuestas religiosamente por el Estado y eso los va a hacer incurrir en una violación de las leyes estatales. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí en el libro de Daniel. El rey Nabucodonosor se puso a hacer una imagen y no solo eso, sino que mandó que se adorase. Ahora, esto es una muestra clara de lo que va a ocurrir en los últimos días. Vean en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13, dice, déjame ver exactamente dónde. Capítulo 13 de Apocalipsis es sumamente interesante y lo vamos a estudiar con más detalle más adelante, cuando lleguemos a las partes más pertinentes de Daniel que nos dirigen al estudio del capítulo 13. Pero hoy vamos a ver nada más brevemente, así por encimita, eh, del versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Todo esto lo vamos a explicar con detalle más adelante. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vamos a entender esto con claridad más adelante. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Aquí vemos un poder que está apoyando a otro poder, que hace una imagen y se le permite infundir aliento a esa imagen. Vean la correlación con el libro de Daniel. En Daniel el rey hace una imagen, pero la imagen está muerta, la imagen no puede hacer nada. Sin embargo, ahora el rey hace algo que le infunde vida a esa imagen. En realidad no es que la imagen resucite ni nada por el estilo, o no resucite porque nunca tuvo vida, sino que cobre vida, no es eso. Pero ¿qué hace que esa imagen tenga poder? Lo que hace que esa imagen tenga poder para matar es el decreto que hace Nabucodonosor. Y manda que todos los pueblos se arrodillen delante de la imagen, so pena de muerte. Es exactamente lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 13. Esto se va a dar.
Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Todo eso lo vamos a entender con mayor claridad, pero el principio que estamos viendo aquí es que se hace un decreto de muerte para el que no adore a la imagen. Entonces es el Estado infundiéndole aliento a la imagen por medio de un decreto que manda a matar a aquellos que no la adoren. Por eso es tan importante que haya una separación entre la iglesia y el Estado y que no se den leyes tocantes a la religión a través del Estado. El Estado no debería meterse con eso, ni la iglesia meterse con el Estado. Lo que pasa es que ha habido una unión ilícita entre un adulterio espiritual entre los reyes de la tierra y la iglesia, entre la iglesia y el Estado, que es lo que vemos en Apocalipsis 17 con la Babilonia espiritual que existe en estos días. El origen de Babilonia fue Babel, la torre de Babel, la confusión, ¿verdad? Y erguida la ciudad en oposición a la voluntad divina desde un principio. Y esa es la Babilonia típica, o sea, que ejemplificaba, y la antitípica es la que está viviendo en nuestros días, ¿verdad? Pero de todas maneras, se hace un decreto que manda a matar a los que no adoren la imagen. Eso se da en Apocalipsis. Se va a dar, aquí se estaba dando en relación al segundo mandamiento. Allá, en nuestros días, porque pienso que vamos a llegar a verlo, Dios nos dé la fuerza para estar de parte de Él, va a hacerse con relación al cuarto mandamiento. Pero las razones para lo que estoy diciendo las vamos a ver más adelante, conforme estudiemos más los detalles de los capítulos siguientes de Daniel y de Apocalipsis. Dice, entonces acusaron a los judíos porque ellos no se arrodillaron. ¿Por qué no se arrodillaron? Porque eran fieles a Dios. ¿Y qué había dicho Dios? Que no se arrodillen delante de las imágenes, que no sirvan a otros dioses. Dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Daniel tal vez andaba en alguna misión o alguna cosa, no estaba ahí en ese momento, pero tampoco se hubiera arrodillado, como no lo hicieron sus amigos. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, primero es instarlos a que lo hagan. Pero vea lo que sigue. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Él conocía de Dios, porque ya había visto que solo Daniel había podido interpretar la visión, y él reconoció al Dios de Daniel, ¿verdad? Y ellos le habían hablado acerca del Dios verdadero. Él no era ignorante acerca de esto.
Sin embargo, ahora desafiantemente dice, ¿y qué Dios es el que los va a librar a ustedes de mis manos? Estaba él en abierta oposición a la voluntad divina y dispuesto a matarlos a ellos si no adoraban a la imagen. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni siquiera tenemos que decirle nada. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cómo se llama eso? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso se llama fe. La única manera en que nosotros vamos a poder estar firmes en los tiempos difíciles que se avecinan y aún ahora es teniendo una fe firme, arraigada en la palabra de Dios y en su voluntad, en los principios de la palabra de Dios, firmemente establecidos sobre la ley de Dios. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, si nos toca morir, si como Juan el Bautista tenemos que morir en la cárcel, si nos tienen que decapitar, si como Pedro nos van a crucificar boca abajo, si como Juan lo trataron de quemar, según la tradición, en una olla de aceite, no lo dice la Biblia, pero la tradición sí, y que no se quemó. Entonces lo mandaron a una isla desierta. Si nos toca eso, porque siempre han habido mártires. Y desde el primero que murió por su fe, por ser fiel a Dios, Abel. ¿Y por qué causa lo mató Caín? Porque las obras de aquel eran buenas y las suyas eran malas. Siempre que se levante la persecución, va a haber algunos que sufren y tal vez el martirio, y no sabemos si a nosotros nos toca el martirio. Pero Dios nos dé la fuerza y el valor para permanecer fieles a Él. Que si nos libra, pero si no nos libra, tampoco vamos a servir tus dioses ni adorar a tu imagen. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cómo se llama eso? Fidelidad a Dios. Al final de cuentas, cuando Dios lo llame, ¿quién va a estar al lado suyo? El asunto de serle fiel a Dios no es como serle fiel a un equipo de fútbol o a un partido político. Todas esas cosas son pasajeras y vanas. Y al final de cuentas, todas esas nos decepcionan. La fidelidad a Dios es algo que permanece para siempre. Aunque te maten, Dios te puede resucitar y darte una recompensa por la eternidad cuando Él venga. Y las aflicciones de este mundo no se comparan con las glorias del mundo venidero. El pequeño tiempo que estamos aquí determina la eternidad. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Respondieron al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Bueno, en Babilonia se hacían muchos ladrillos. Quién sabe si ese era un horno de ladrillos. Pero también para la fundición de esa gran estatua se ocupó un horno, y puede ser que haya sido el horno que usaron para esa fundición. De todas maneras, mandó que lo calentasen 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados
fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, y la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El calor, el tufo de ese horno tan tremendo, ¿verdad? Mató a los hombres fuertes que los tiraron ahí. ¿Se preocupó Nabucodonosor por ellos? Eso era indiferente para alcanzar su medio y dar una lección a todos de que debían obedecerle, porque si no los mataba. La obediencia por la fuerza, tan diferente de la obediencia que Dios quiere por el amor. Y como dice, versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Estuvieron dispuestos a serle fiel a Dios hasta la muerte. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del horno, dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Algunos dicen que una mejor traducción sería el Hijo de Dios. ¿Cómo sabía Nabucodonosor quién era el Hijo de Dios? Bueno, pues él había escuchado a los hebreos hablar de Jesús. El Señor Jesús no había nacido todavía, pero sí existía desde siempre. Uno con el Padre desde la eternidad. Entonces, en medio del sufrimiento, en medio de las llamas, no estaban solos. Ahí estaba el Señor Jesús con ellos. ¡Qué belleza! Hablando y compartiendo con ellos en medio de las llamas. Para Dios eso no es problema. Y pudo proteger a sus hijos allí. Imagínense ustedes que estaban reunidos ahí los dignatarios de todo el imperio para adorar una imagen. Ahora se perdió de vista la imagen, ya eso no importaba, ahora todos los ojos de todos estaban puestos en el horno. ¿Y cómo estaban esos 4 personas ahí? Y no se quemaban. Y que el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Vea qué cosa más hermosa. Cómo Dios protegió a sus hijos fieles. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno, me imagino que a cierta distancia por el calor, ¿verdad? Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Primero había dicho que Dios era el que nos libre, y ahora reconoció al Dios verdadero. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Ven que hay momentos en los que no se pueden cumplir los edictos del rey. Es como el mandamiento de honra a padre y madre. Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero también en el Nuevo Testamento dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Si los mandatos de los padres están en oposición a los mandatos divinos, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Si los mandatos de la tierra están en oposición, porque nosotros debemos prestar observancia y obediencia a las leyes de la tierra, pero si los mandatos de la tierra están en oposición a los mandatos de Dios, es menester, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
así las consecuencias sean difíciles. Aquí el rey Nabucodonosor está alabándolos a ellos porque obedecieron a Dios antes que el mandato del rey. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y Dios vio con beneplácito el que el rey reconociera al Dios verdadero. Pero aún ahí, el rey no tenía derecho de hacer un decreto que mandase matar o descuartizar a aquel que no honrase al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque a Dios se sirve de voluntad. Dios no acepta un servicio obligado. Y cuando nosotros pretendemos obligar a otros a que crean como nosotros creemos o a que hagan las cosas como nosotros hacemos, estamos fuera de lugar, porque nosotros no somos Dios. Y Dios mismo no fuerza a nadie. Él hizo su sacrificio. El Señor Jesús vino a morir por nosotros. Dios ha hecho todo para que puedas ser salvo, pero la decisión es tuya. No te vas a salvar por herencia, por lo que creyeron tus papás o lo que fueron ellos. Dios no tiene nietos, como dice alguien. Dios tiene solo hijos. Si sos de Él, sos de Él. Si no sos de Él, no sos de Él. La decisión es tuya. El gobierno no debe interrumpir en eso, no debe interponerse entre tu decisión y tu Dios. Así que el Señor nos ayude a serle fieles. Vamos a tener una oracioncita para concluir. Querido Padre de amor, bendito, alabado y glorificado seas. Te damos gracias, Señor, porque en tu santa palabra encontramos consejos y encontramos la luz que nos puede ayudar en los tiempos difíciles que se nos acercan. Pedimos humildemente que nos ayudes a serte fieles en lo poco, en las pequeñas pruebas que tenemos hoy, para que podamos ser fieles cuando vengan las pruebas difíciles. Danos la fortaleza, Señor, para poder ser fieles a ti en medio de las circunstancias difíciles, cuando todos los demás estén en contra tuya, cuando la corriente del pecado parezca ser más fuerte. Danos el valor para estar de parte tuya, inconmovibles como una roca, según tu grande misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima.